pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de cable en área metropolitana. Y desde luego a través de Radio Chiseta, Podcasting Nacional, en sus 750 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pinto. Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estamos? Tenemos ahora nuevo embajador americano. Sí, acaba de hacer su entrada, su llegada al país. Yo tengo aquí una... No conozco el background de... aquí está, pero me preocupa que hay dos versiones que aparentemente son contradictorias. En la versión que sale en el periódico Listín Diario, aparenta como que él no dio declaración, lo cual me pareció muy bien. Dice aquí, el diplomático pidió excusa al no poder responder preguntas hasta que presente sus cartas credenciales. Muy juicioso eso. ¿Verdad? Esa es la versión que tiene el Listín Diario. Sin embargo, la versión que trae este otro periódico, Diario Libre. el Diario Libre, es contradictoria con aquella porque aparece una declaración que dice: les aseguro a ustedes que canalizaré todos mis esfuerzos para continuar enriqueciendo la importante y dinámica agenda bilateral que une República Dominicana y Estados Unidos. Expresó que se siente agradecido al presidente George Bush por designarlo como su representante ante el gobierno dominicano. Bueno, o dio declaraciones o no las dio. No las dio. Ahora, la parte que nosotros queremos ahora aprovechar, primero saludarle, ¿verdad? Y decirle que tenemos la expectativa de que haga una gestión que en primer lugar ponga en relieve la necesidad de mantener los vínculos de pueblo a pueblo, que es lo más trascendente. Los vínculos de gobierno a gobierno son menos importantes porque los gobiernos vienen y se van, los pueblos se quedan. Entonces, es más importante que se preserve la amistad entre los pueblos. Y le deseamos que él pueda desempeñarse bien, haciendo como tarea primordial la de mantener la amistad entre los pueblos. Bueno. Hay un aspecto, y es que este señor tiene unas credenciales, dice, es abogado de profesión con más de 20 años de experiencia en el área de legislación gubernamental, asuntos públicos y regulaciones bancarias y corporativas, así como catedrático universitario. Bueno, si tiene experiencia en el área de legislación gubernamental, asuntos públicos, regulaciones bancarias y corporativas, las ha ejercido del lado privado, sí, de frente hacia los gobiernos, hacia el gobierno norteamericano. Es alentador también que haya tenido como parte de sus inquietudes y tareas la enseñanza universitaria. Ahora dice aquí, el nuevo embajador es presidente de la corporación American Builders, una de las principales empresas constructoras de Puerto Rico. Nos preocupa, y esto puede ser un gazapo periodístico, que diga que el nuevo embajador es presidente. Debía decir, el nuevo embajador fue presidente, porque no se supone que nadie tenga una función ni diplomática ni pública mientras tiene responsabilidades de dirección o de tipo privado, ¿no? Lucrativo. En eso, la legislación norteamericana es un ejemplo a seguir, cuando se cumple, desde luego. Y es que define muy claramente que si tú estás en la función pública, tú no puedes estar al mismo tiempo haciendo la función lucrativa del sector privado. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, que cuando usted se dedica al servicio público, que es la carrera administrativa,
entonces usted hace renuncia de su pretensión de enriquecerse. Usted recibe una remuneración que es su salario y no puede tener ningún tipo de gestión del sector privado. Eso es allá, aquí es todo lo contrario. Aquí fulano puede tener un bufete de abogados muy próspero o no, lo nombran en un cargo y a partir de su designación comienza a hacer gestiones como bufete de abogados con el gobierno y a veces a través del mismo departamento donde está. Entonces eso es corrupción. Pero nosotros no entendemos de eso. Y ni siquiera hay ninguna legislación. Decíamos el otro día que era preferible, por ejemplo, que un presidente diga, no, yo no acepto ese regalo, aunque no tenga una ley que lo obligue. Claro. Pero es bueno que haya una ley. Para querer un ejemplo, una pauta. Que no que sea un asunto de convicción íntima, pero es bueno que haya una ley. ¿Tú decías? Desde luego, yo decía que con respecto a lo que se relaciona con la ley norteamericana, tiene establecido hasta un mínimo de tiempo que debería estar separada esas personas de las funciones que haya desempeñado privadamente al asumir la función pública. Un mínimo de tiempo. No sé exactamente cuántos son. Creo tener la idea de que son 2 años. Sí, no, son 2 años. Ajá. Y Ross Perot propuso que se ampliara a 5 años. A 5 años, muy bien. Pero eso no se ha hecho. Lo que dice la legislación, que yo la tengo, dicho sea de paso, porque si yo me preparé a todo lo que venía, pidiendo la ley Sherman, ¿verdad? Que el antimonopolio. Yo decía, bueno, si vienen a ponerme monopolios en mi país, nos vamos a fajar con la ley norteamericana. Entonces yo la tengo ahí. Y tengo la ley de ética del gobierno de los Estados Unidos. Por eso yo puedo decirle a cualquier funcionario con propiedad qué es lo que dice su legislación y decirle, usted no puede venir a hacernos aquí lo que su ley le prohíbe hacer en su país, ¿verdad? Y entonces, esas son las pautas que deberíamos seguir aquí en los congresos, esas iniciativas deberían ser. Bueno, eso es que nosotros imitamos de la sociedad norteamericana lo peor, ¿no? Y entonces lo bueno no lo imitamos. Pero con relación a las pautas de la conflicto de intereses y de la legislación sobre ética, bueno, nosotros tenemos ahí un ejemplo que podemos, un modelo que podemos seguir. ¿Por qué no lo seguimos, verdad? Yo creo que eso sería importante. Se hubiera evitado el conflicto ahora, inclusive que entre las AFPs y los grupos sindicales y la designación en la superintendencia de la AFP. De la superintendencia de la AFP. Entonces se hubiera evitado con esa ley ese conflicto. La legislación dice de Estados Unidos que después que tú sales de la función pública durante 2 años, tú no puedes hacer negocio con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces yo le saqué esa ley, ¿tú sabes a quién? A Elliot Abrams. Ah, tremendo halcón. Sí, porque era su secretario de Asuntos Interamericanos y saliendo del cargo vino para la República Dominicana a tocarle la puerta al doctor Balaguer a cabildear una oferta que se le había hecho a la CDE, que yo tengo la presunción que era Smith Engle. Ajá. Y después tiraron a Kissinger. No, porque los dos son miembros del diálogo. Sí, los miembros del diálogo interamericano y el Council for Relations. Pero vino entonces a cabildear una oferta que se había hecho mientras él era su secretario. Pero ni siquiera respetó el espíritu de la ley, que yo decía, debería enmendarse la ley norteamericana y decir que los funcionarios que salgan de función pública en los Estados Unidos estarían prohibidos de hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos y con gobiernos amigos extranjeros. No, gobiernos amigos, porque por lo menos que respeten a los gobiernos amigos. Ellos dirán, bueno, eso le corresponde a los gobiernos amigos que se defiendan ellos, que después que estos halcones salgan de aquí, van a ir para allá, todo lo que da. No, pero entonces vamos a caer en la asimetría de las relaciones, así es. ¿verdad? Que es el motivo del trabajo que presentó Joseph Stiglitz en materia económica y le ganó el Premio Nobel de Economía de este año, ¿verdad? Cuando él denuncia todas los atropellos que significa esa relación asimétrica entre los países desarrollados y los países no desarrollados. Bueno, pues nuestros mejores parabienes al nuevo embajador
de los Estados Unidos de América designado frente al El gobierno señor Hans dominicano. Hertel. Muy bien. Ahora tenemos un recordatorio para el secretario de Obras Públicas. Secretario, el hoyo sigue ahí, en la Sarasota, esquina Winston Churchill, ¿eh? Y por cierto que como eso fue para poner un semáforo, veo en la prensa que están poniendo semáforos, creo que son 176 semáforos que van a poner en total en la ciudad, que cada uno cuesta $1 millón. No en Vale hay tanto entusiasmo en poner semáforos, ¿verdad? ¿Verdad, secretario? Entonces, tengo una noticia aquí de la ciudad capital, que voy a traer a un arquitecto a discutir estos temas frente a ustedes, de lo que está sucediendo con la ciudad capital. Pero hoy sale una noticia, dice, extranjeros ayudarán en planificación de la ciudad. Tenemos un desastre de ciudad. Acaba de ser dividida en 5, ¿eh? Y entonces sale el inefable síndico que tenemos nosotros. El distrito del cual él es síndico ha sido reducido a una parte de la ciudad, ¿no? Entonces él, que ahora tiene en sus manos la imposibilidad de planificar el todo porque lo han reducido a una parte, gracias a la iniciativa de Tirso Mejía Ricard, y a que tenemos aquí una Suprema Corte que no está para nada de lo que respecta a hacer cumplir la Constitución. Pues este señor ahora trae unos extranjeros. Los técnicos dominicanos estamos de más. No sirven, ¿verdad? no sirven. No servimos. Traen unos técnicos. Ahora, y ahí de paso tenemos otro lío en la George Washington. Ese sí es. Donde estaba la estación de policía, a la esquina con la calle José María Heredia, o Félix María Heredia, no recuerdo exactamente el nombre. Al lado de Guivia. Al lado de Guivia, la estación de Guivia. Y ahí resulta ser que quitaron la estación hace mucho tiempo. Pusieron entonces un restaurantico, y entonces le permitieron hacer un techo ahí, que no debieron habérselo permitido. Pero bueno, se lo permitieron. Ahora quieren hacer un edificio ahí. Y no tienen idea de que eso está en el área de dominio público eminente del Estado, de acuerdo con la ley dominicana, pero repetimos, aquí la ley, ¿no? ¿Para qué cumplirla? Eso está de más. No, si se viola esa. Eso es una molestia, eso, que Estado de Derecho. Va a haber un desastre después con lo que viene detrás, con ese precedente tan Entonces, nefasto. otro tema breve es el petróleo y combustible. Le traigo las noticias que recoge el Nacional ayer tarde. La OPEP con un nuevo récord mínimo de cotización. Está en 16.87 el barril y la semana pasada estaba en 18.43. Ustedes ven lo que yo les dije. Van a hacer todas las modiquetas que ellos quieran, pero mientras la economía esté paralizada, el petróleo no le despinta a nadie la caída, el desplome de los precios. Vamos ahora a entrar en temas profundos. Temas de análisis. El clima social. Con respecto a este ámbito, arquitecto, tenemos la gangsterización de la política. El caso de Turbí y Modesto Díaz en Santiago. Bueno, cualquiera se puede preguntar que por qué hablamos de la gangsterización de la política, cuando esto luce ser una especie de disputa mafiosa en el ámbito estrictamente comercial. Pero resulta ser que Turbí aspira a presidente. Y el otro aspira a síndico. El otro aspira a síndico, a diputado, yo no sé. Sí. Es decir, imagínense ustedes que estos dos personajes, porque a Turbí por poco lo matan, pero Turbí se queja ante la policía, señala a Modesto Díaz, la policía no hace nada con respecto a esa acusación. Lo de Turbí se queda en el tintero, ahí no aparece nadie responsable de eso, la policía se declara inerme o incapaz de poder resolver el asunto, pero ahora matan a Modesto Díaz y le echan mano a Turbí. Y resulta que Turbí mandó a matar, según la declaración que sale en la prensa de hoy. Bueno, es alarmante que el mundo de los negocios se gangsterice. Pero si encima de eso, esa gente que está en ese nivel está aspirando a posiciones públicas, entonces el país se tiene que preocupar, ¿eh? Porque eso significa que es una confirmación muy grave de lo que hemos venido diciendo, de que los partidos políticos se han corrompido de una manera tal que lo que impera hacia adentro de los partidos políticos es una total corrupción, que se desborda hacia la función pública. Recuerden que se lo decíamos.
la corrupción de todas las instituciones del Estado sale de los partidos políticos y desborda de los partidos políticos a la estructura del Estado. Entonces ahora tenemos todas las instituciones del Estado corrompidas, sale de los partidos políticos. Y decíamos, ¿cómo podemos salvar la democracia con una situación así? Pero mira en este caso, todos señores, hay uno que ayudante, ese es el cargo, ayudante civil del presidente de la República, el señor Modesto Díaz, pero tenía aspiraciones a cargos electivos. Y dirigente en Santiago del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, señores, estamos mal, estamos muy mal. Y recuerden que este fue el camino que transitó Cuba. Yo era muy pequeño todavía cuando a mi casa llegaba la revista Carteles, que en aquella época no tenían las imágenes a color que hoy tienen todas las publicaciones. Y yo recuerdo todavía en mi mente de niño el impacto que me producía ver las fotografías en blanco y negro de los muertos en las calles de La Habana, que iban y los retrataban ahí con los charcos de sangre, ¿no? Matándose en las calles de La Habana. Cartel y Bohemia, aquella revista muy en casa que llegaba el cartel. Yo la leía a las 2 de Macalén. Entonces continuamos con la crisis eléctrica. Ovalles dice se mantiene la emergencia eléctrica y Ovalles alega con emergencia busca la mejoría en el servicio de la luz. Bueno, esto es muy simpático. A esa categorización se le ha dado un calificativo por parte de tanto el presidente como el vicepresidente. Bueno, el presidente dijo que eso era un disparate. ¿Verdad? Ah, bueno. Pero dice aquí que él mantiene la emergencia eléctrica, dice, advierte que no le pusieron en la superintendencia para jugar con bolitas. Digo que se ha producido una situación muy simpática porque este señor, que era o sigue siendo funcionario de Unión Fenosa, se caracterizaba por su apatía y por su parcialidad a favor de las empresas distribuidoras y su apatía en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores, que estábamos inermes. Ahora parece como que le han puesto una candelita. Sí. Y ahora dice, advierte que no le pusieron en la superintendencia para jugar con bolitas. O sea, el hombre se ha despertado, parece que estaba dormido. Aquí hay otra expresión de la empresa generadora Itabo que dice que calificó de difamatorias las acusaciones de la Comisión Asesora de Alto Nivel para Diseño de Políticas y Reforma del Sector Eléctrico, porque el señor Kevin Manning insiste que él no dio esa cotización. Y a mí me da la gana de creerle a la comisión y no al señor Kevin Manning. El mismo que dijo en una televisión delante de mí que estaban gastando millonadas de dólares para convertir las Itabo para el carbón. Y yo tuve que decirle, señor, esa decisión la tomé yo en el 78. Si públicamente miente así, abiertamente, sin saber que era usted que estaba ahí al lado de él. No tenía idea. Entonces, imagínese usted en lo privado, cuando frente a estos tres miembros de esa comisión, dio esa cotización y ahora lo niega. Evidentemente que yo también me inclino mucho en creerle a los miembros de la comisión. Hay otras declaraciones del señor Ovalle, pero que son ratificando la situación, que dice que busca la mejoría en el servicio de luz y dice que está dispuesto a soportar las derivaciones de su decisión porque el objetivo es que el consumidor reciba un suministro eficiente y confiable. Pero barato también, ingeniero. Se le olvidó. Se le quedó esa, en el tintero. Nosotros no podemos seguir esperando ad infinitum a que les dé la gana de bajarnos el costo de la energía. Sí. Mientras se dice lo que se va a decir en el titular que viene ahora, que voy a leer. Vamos a ver. Dice, 290 millones de dólares las empresas sacan del país como sobreganancia. Sí. Eso es un interesante reportaje. Qué interesantico. Que está haciendo, porque debo felicitar al amigo Pepín Corripio. Se ve que él ordenó que hicieran una campaña con relación al tema eléctrico, porque el periódico Hoy no le ha perdido. No le ha soltado el guante de la cara al problema eléctrico y a la gente que está haciendo negocio.
Entonces, aquí aparece... Y con escuelita. Sí. Sí, Mira qué simpático está eso. Qué bien. Un pizarrón allá atrás con un maestro y que está haciendo las cuentas en la pizarra de la sobreganancia que tienen las empresas eléctricas. Imagínese. Así Y le da 290.4 millones de dólares. son 4 Multiplícalo por 17. y pico millones de pesos. Pero largo. Muy largo, con pantalón. Sí. Ahora, hay una cosa. Yo entiendo, pero yo no he leído con mucho detenimiento estas cifras, ¿verdad? O la base del análisis. Pero recuerden que yo explicaba que el parque energético nuestro es heterogéneo y que hay plantas que trabajan con combustible, otras trabajan con otro y otras trabajan con otro. Es decir, carbón, fuel oil, gasoil da números diferentes en términos de generación, de costos de generación. O sea, obviamente el que está funcionando con carbón, como es el caso de la Agitavo, está en condición de generar un kilo muchísimo más barato que el que trabaja con el fuel o el que trabaja con el gasoil o el que con turbogas mucho menos. Entonces yo tengo la impresión de que la oferta de 5.5 centavos la podía dar el parque Estado que trabaja con carbón, ¿verdad? Y desde luego los demás no podían estar en ese nivel. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que teníamos una distorsión en la base de nuestra capacidad de generación que no había sido resuelta para darle racionalidad al sistema eléctrico nacional, que en lugar de corregirle las fallas que tenía, lo desarmaron. Nosotros teníamos un sistema eléctrico que lo manejaba la corporación. Un sistema quiere decir que es una cosa integrada por partes que trabajan de una manera coordinada o armónica. Quizá no todo lo bien que debía estar, y entonces tenía fallas, pero era un sistema, ¿no? Y tenía deficiencias y había precariedades, pero todavía era un sistema y trabajaba como un todo. Llegaron esta gente, la de Leonel y Tonice y comparsa, y cogieron un cuchillo y cortaron aquello. Y entonces han creado un desorden. Entonces, para propiciar esto que se ha hecho, con toda la dimensión oculta que eso tiene en términos de negocios, ¿no? Sucios. Y han hecho un disparate técnico. Entonces, el resultado es esto que estamos viviendo ahora. Ahí, repito, me remito a un análisis que salió en el fin de semana, que se ve que está hecho ya por personal técnico, hablando del factor de potencia y cómo se ha desequilibrado la cosa, sencillamente porque incluso las funciones que correspondían al despacho de carga, que luego le cambiaron el nombre y se llama control de no sé qué cosa, en fin, es el lugar a donde se conjuga la oferta y la demanda. Porque si usted no tiene suficiente generación eléctrica frente a la demanda, entonces ya usted tiene un problema. Usted tiene que tener suficiente generación para cubrir la demanda. Entonces no hay apagones. Se le va una planta, usted tiene que saber rápidamente qué circuito usted saca, porque si no se le desploma todo el sistema. Viene el efecto dominó, ¿verdad? Porque las plantas incluso tienen un mecanismo de protección que cuando se sobrecarga automáticamente se dispara para proteger la planta. Entonces se apaga el país. Entonces tiene que venir el proceso de irlas encendiendo una por una. Entonces hay que evitar que eso suceda. ¿Eso dónde se hace? En el despacho de carga. Bueno, pues cuando desmembraron el sistema, dejaron un despacho de carga en el aire. No estaba en ninguna parte. Resultado, se apagó el país. Como era lógico. Entonces, cuando se dieron cuenta del disparate, entonces volvieron a integrar el despacho de carga, pusieron a la CDE a cargo de eso. Pero, ¿qué sucede? Y repito, ahora ya se llama de otra manera, pero no recuerdo cómo. Centro de control de qué sé yo qué cosa. Que no le estaban haciendo caso a las decisiones o normativas que salían de la corporación. Y eso fue lo que provocó esta situación de ahora, donde mandaron preso a una serie de gente porque estaban provocando apagones. Estaban creando una situación que estaba violando o enfrentando el decreto del presidente de la República. Entonces, todo eso, ahora dicen ellos muy mansitos, ¿no? Vamos a acatar, bueno, sí, porque le trancaron 2 o 3, ¿verdad?
Yo creo que el trancón está bien, pero yo creo que mejor estará, como decía el anuncio muy simpático que había en la televisión, un niñito que decía, está más mejor. Lo más mejor sería. Sí, es que rescindan todo esos contratos, señores. Estos señores no invirtieron lo que estaban supuestos lo mejor de lo invertir, no lo invirtieron. No son inversionistas de buena fe, son inversionistas de mala fe, con cómplices en el aparato administrativo del Estado, que hay que buscarlos y trancarlos también. Entonces, vamos a resolver el problema a la nación. Yo estaba escuchando en un panel a un técnico, yo no sé quién era, hablando con aquella cosa, aquella sapiencia de que no, el Estado no debía involucrarse en eso, no podía ser parte. Tenía que mantenerse a distancia del asunto, a la misma distancia que quieren que exista ahora frente al Banco Central. Resulta que el Banco Central necesita autonomía, pero y no tiene autonomía. Claro que tiene autonomía. Pero no es esa la que quieren. No, ellos no quieren esa, ellos lo que quieren es todo. Sí, que el Banco Central de nosotros esté gobernado de la Junta Federal de la Reserva. Por cierto. Y de la Asociación de Bancos Comerciales. Y tengo una sorpresa. ¿Tú sabes dónde está la reserva en oro del Banco Central de nosotros? En los Estados Unidos. Exactamente. No está aquí, no. Bueno. Entonces, está en el boletín. Voy a traer eso, porque a veces uno tiene que ponerse a leer las cosas. A veces encuentra uno que ahí hay revelaciones. Y encontré la pista de lo que yo estaba buscando. ¿Ustedes saben qué? Creo que el Banco Central ha comprado bonos de la deuda de los Estados Unidos. Porque yo les dije a ustedes... que eso no me sorprendería tanto, usted sabe eso. Aunque sea una violación a la Constitución, porque ellos están desarrollando desde luego una política en armonía con todas las actividades internacionales. Los organismos internacionales, que son los que prácticamente dictan todas las pautas en el Banco Central de este país y de la mayoría de los países, pero ahora nos concierne y nos preocupa el nuestro. Pero mira, yo me percaté de que eso estaba en el mercado porque lo oí por radio en la emisora que yo tengo en mi automóvil para escuchar música. Ya, por cierto, hace un tiempo que no escucho el anuncio. Casi lo quitaron por haberme oído decirlo en la televisión, que hay una compañía de seguros que en su oferta para las personas que querían asegurar su retiro, el retiro de oro, valga el anuncio, incluía los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, los certificados del Tesoro de Estados Unidos. Como una forma, invierta aquí. Entonces yo decía, pero mira, nos están colocando los certificados de la deuda, porque esos papeles los emite la Tesorería de los Estados Unidos para cubrir el déficit del presupuesto. Ellos funcionan distinto a como se hace aquí en la República Dominicana cuando se llega a una situación deficitaria, que es la emisión inorgánica del Banco Central. Bueno, la emisión inorgánica de ellos es emitir papeles y colocarlos en el mercado. Esos son papeles que les obligaron a comprar a todos los países petroleros, pero también al Japón. Sí, ahí sí fue verdad que lo sembraron duro. De ahí vino la denuncia que hizo Ross Perot en aquel ya coyuntura donde él brilló, aunque efímeramente. Y él dijo, el problema de nosotros es que la mayor parte de la deuda a corto plazo del gobierno de los Estados Unidos está en manos del Japón. Imagínense ustedes. Entonces, cada vez que se tambalea allí en el Japón algo, ¿no?, sale corriendo la Junta Federal de la Reserva a apuntalar aquel edificio para que no se caiga, porque tienen una cantidad de papeles de la deuda del gobierno que si los tiran en el mercado, se desploma definitivamente el valor del dólar en el mercado mundial. Entonces, todo ese lío que han armado los globalizadores, eso es una cosa que ustedes no tienen idea. Es que Perot y, ¿cómo se llama? El autor de los dos libros, aquel que le escribía, Pat Buchanan y Perot, defienden los intereses de los Estados Unidos y los otros defienden los intereses de las grandes corporaciones y de los gobiernos corporativos del futuro. No, pero además es ellos defienden un capital con sede en Estados Unidos. O sea,
es una economía para los norteamericanos. Exacto, Los otros están haciendo una economía para el mundo, desde luego, con beneficio de unas corporaciones que ya dejan de tener nacionalidad, se aposentan en paraísos fiscales, renuncian los dueños de las compañías a la nacionalidad norteamericana para no pagar impuestos al Tesoro norteamericano, y desde allí, muertos de risa, influyen en todos los gobiernos. En el caso de Estados Unidos, quitan y ponen gobierno. Sí, cuando las corporaciones gobiernan el mundo. Y ese es el libro que yo les mostré, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un paréntesis, tenemos que cumplir compromisos comerciales y volvemos. Vamos. Terminar con las informaciones que hay sobre el problema de la crisis eléctrica. Así es. Dice que se hizo una consulta a un bufete de abogados y esa consulta dio como resultado que el peaje es ilegal e inconstitucional. Y se refieren al peaje que la misma superintendencia trató de... Auspiciado. Sí. Sí, trató de imponerle a quienes iban a interconectarse con la red por la vía de la transmisión directamente, colocando ellos sus propios transformadores y centros de distribución de carga. Como podrían hacerlo quizás los más indicados sería la zona franca, o un grupo o una empresa que un determinado consumo pudiera tener esta capacidad. Entonces, se alegó que no podían hacerlo, alegó la superintendencia y estableció lo del peaje. Ahora, esa firma de abogados dice que eso es ilegal e inconstitucional. Bien, las altas tarifas desangran al pueblo dominicano. Bueno, por fin nos dedicaron un titular ahí, en medio de todo lo demás. Esto ya nos concierne a todos los usuarios, ¿verdad? Ahora, yo quisiera pasar rápidamente aquí atrás, porque no podemos dejar fuera del día de hoy de comentar lo siguiente, algo que debió estar en primera plana. Miren esto: Estados Unidos cayó en recesión económica. Está en la página 8E del periódico Hoy, allá atrás, en la sección E, ¿verdad? Que es la parte de economía. No está ni siquiera en la parte de adelante. Ayer ya decían la información, la recesión en Estados Unidos es casi oficial. Esa era la información de ayer. Ya desde anoche en la televisión o en la tarde ya se veía que las autoridades estaban admitiendo la recesión en los Estados Unidos. Eso hace tiempo que está así. Lo que pasa que ahora es que lo han venido a reconocer. Pasa como algo que también está en los titulares de la guerra en Afganistán. Ustedes saben que Estados Unidos ha estado bombardeando, pero ha estado dejándole el peso de la guerra a los afganos de la Alianza del Norte. Esos son los que han estado realmente llevando el proceso y el enfrentamiento con los talibanes. Ahora han desembarcado las tropas norteamericanas, pero lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos es aplazando el momento en que comiencen a llegarle muertos a la sociedad norteamericana. Que dicho sea de paso, también han estado llevando la cobertura de este conflicto bélico en una forma también muy limitada, ¿verdad? Y muy restringida. Muy difusa. Bueno, pero ahora ya el presidente Bush ha comenzado a desear caer, y el mismo secretario Powell, que esto es una guerra que va a producir sus muertos. Pero oigan las informaciones que tiene la prensa también metida por allá atrás. Estados Unidos despliega tropas cerca de la ciudad de Kandahar. Bush alerta ante fase peligrosa. Ese es otro titular y otra noticia, pero hay otra noticia que está en otra página todavía más metida atrás que dice: hieren soldados de Estados Unidos y Gran Bretaña en Afganistán. Lo más probable es que ahí ya haya muerto. Pero uno entiende que eso es parte de la guerra psicológica, de decir las cosas poco a poco. Bueno, pues lo mismo está pasando con este asunto de la economía.
han venido dejándolo poco a poco, ¿no? No que está muy lenta, pero hace rato que la economía de los Estados Unidos, antes de los hechos del martes del 11 de septiembre, estaba postrada la economía. Desde que la industria del petróleo le dio aquel tablazo de dispararle los precios del petróleo a una economía que ya tenía problemas. Y por lo menos desde el control que más o menos yo llevo del comportamiento de la economía, a partir de ahí comenzó a resentirse ya de una manera notoria el comportamiento de la economía norteamericana. Aparte de aquel problema estructural que le hemos descrito a ustedes, de la contradicción que hay entre la economía real y a quien beneficia, y la economía especulativa, bursátil, y a quien beneficia. Entonces, todo eso está haciendo crisis en este momento. Entonces, eso se está manejando ahí, matizando la información. Hasta cierto punto uno lo entiende, porque yo mismo creo que comentamos aquí, Roger, que cómo era posible hacer una guerra y entonces hacer una conferencia, una rueda de prensa, en donde el jefe militar explicara cuáles eran los ataques que pensaban hacerle al enemigo y todo eso. Hay cosas que tienen su límite, sí, ¿verdad? Claro. Y había preguntas que hacían los mismos corresponsales que uno decía, me parece como que eso es imprudente preguntarlo. Pero al mismo tiempo se ha manipulado mucho la información sobre este conflicto, pero de una manera sí, grosera, que hubo en Europa una reunión de agencias noticiosas y que ya usted ve como europeos ya han muerto inclusive dentro del conflicto. Sí. Lo que no ha sucedido con los periodistas norteamericanos. Y la agencia que más maneja eso, que es la CNN, como usted sabe, que es la que más divulga esa situación. Pero tú no has notado el acento de los corresponsales de guerra de CNN. No, sí. Son británicos todos. Sí. Entonces, la pronunciación no se da cuenta. Digo, pero este no es norteamericano, este es británico. Ha habido muy poco de veracidad en las informaciones que nos ha llegado. Y además porque ha habido una restricción de la información, incluso la local. Oye esto para que midamos hasta dónde hay una situación delicada. ¿Y a dónde aparece esto? En el periódico Hoy, ¿verdad? En la página 14B, por aquí atrás andaba. Mira aquí atrás, ¿dónde está? Esa información. Sí, desaparece experto en virus letales. Sí. Oiga bien lo que dice aquí. A mí me saltó esa información. Oiga esto. Washington. Agentes del FBI investigan la misteriosa desaparición de Don Wiley, profesor de biología de la Universidad de Harvard en Massachusetts e investigador de virus letales, incluidos el ébola, según informó la agencia federal. Uno se pregunta, ¿y por qué están los Estados Unidos investigando sobre eso? ¿No? Porque ¿cuántos laboratorios que tienen? 28,000. ¿Usted cree que es posible que haya 28,000 laboratorios en los Estados Unidos bregando con cepa de antes? Ahí incluye a todas las universidades. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, manejando. Según el FBI, que desde los incidentes del 11 de septiembre investiga todas las amenazas vinculadas con el bioterrorismo, el trabajo de Wiley, entre comillas, pudo tener alguna influencia en su desaparición. ¿Verdad? El trabajo. O sea, él es un experto en eso y desaparece. Miren, ustedes van a oír en qué condiciones. Wiley, de 57 años de edad, fue visto por última vez en Memphis, Tennessee, donde participó en la reunión anual de la Junta Asesora Científica del Hospital de Niños St. Jude. El automóvil del científico, cuyo tanque de gasolina estaba lleno, fue localizado abandonado el 16 de noviembre en un puente sobre el río Mississippi con las llaves puestas y sin señales de violencia, indicaron las autoridades locales de Memphis. Y este señor lo evaporaron los marcianos, como se ve en la película, que le largan con una cosa y desaparecen. Eso está muy feo. Esa desaparición en particular hace crear unas suspicacias grandiosas sobre toda la campaña esta de la cuestión del Antrax. Yo la vinculo, yo la relaciono inmediatamente. Yo no tengo la menor duda de que eso tiene una relación directa. Ahora, ¿cuál relación es? Bueno, podría ser que él se haya convertido en un terrorista, como el de una Bomber, ¿verdad? Que era un distinguido académico también, que de alguna forma perdió su equilibrio y se dedicó a mandarle bombas a la gente.
este podría ser otro caso y que este señor se haya suicidado. Eso es una posibilidad. Esa es una posibilidad. La otra es que lo hayan secuestrado y lo hayan puesto a servir a algún grupo terrorista. Bueno. Y la otra es que le hayan ajustado cuentas. Hay muchas posibilidades. Pero como quiera, tiene que ver con lo que ha estado pasando. Porque el gobierno de los Estados Unidos ha admitido que La desaparición. no, que el fenómeno del Antrax es interno. Es interno. Cuando la delegación francesa presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una moción señalando a la campaña del Antrax en los Estados Unidos como una agresión externa a los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el representante norteamericano, se opuso y declaró que no, que eso era un fenómeno interno, problema interno. O él puede haber autodesaparecido en virtud de que ya sabía que probablemente le estaban pisando los talones por alguna razón. Es posible eso también. No, todo puede ser. Lo cierto es que la situación hacia lo interno de los Estados Unidos no está bien. No está bien y todavía no está nada claro. Entonces, en la idea o la aspiración que han manifestado las autoridades de Estados Unidos de que se normalice la vida norteamericana, creo que eso va a estar un poco lejos mientras todo esto siga en esa nebulosa no aclarada de por dónde es que se ha iniciado todo este proceso. Pasamos a la economía. Quiero hacer un breve comentario aquí, porque el diario trajo ayer una versión de lo que se ha llamado código monetario indebidamente. No es un código, es una ley. Pero hoy el Banco Central dice que no hay versión oficial del código monetario, de la ley. Bueno. Entonces, que cómo es que eso estaba en manos por ahí, que cómo fue a parar a manos del listín. Él no está diciendo que eso no es, sino que eso no está terminado, que eso todavía no está aprobado. Pero esa era la versión de ellos. Ahora, ¿cuántas versiones hay? ¿Verdad? Porque el problema es que esto se trata de manejar en secreto. La democracia no puede funcionar así, ¿eh? Si hay una posición oficial que sale del Banco Central y de la gente que está sentada ahí en el Banco Central, que cada cual de los que está allí, incluyendo los funcionarios del gobierno, defiende intereses determinados. ¿Y por qué digo que incluso los funcionarios defienden posiciones e intereses? Porque en la forma en que se articula el gobierno, y lo demostramos con el caso de la designación de la superintendenta de Seguridad Social, de los fondos de seguridad social. Fondos de pensión. Sí, que es de la ley de seguridad social. Bueno, pues le habían, siendo unas funciones necesariamente arbitrales, donde iba a tener que dirimir conflictos de intereses, habían puesto a una de las partes. Y así está la administración pública, ¿eh? Entonces, así no puede caminar las cosas, no puede manejarse el interés general así. Entonces, eso trae una serie de complicaciones muy serias. Yo voy a hacer un brevísimo comentario, pero muy puntualizado. Hace 3 días, la Asociación de Bancas se había pronunciado en el sentido de ese anteproyecto que se iba a llevar ya al Congreso por parte del Banco Central, de que en ese anteproyecto se consignaba el que todavía el control del Banco Central quedaba en manos del gobierno. Sí, pero se quejaron. Y reclamaba que eso no podía ser así, y ahí fue donde retiraron el proyecto, pero ya el Listín Diario lo había publicado. Se estaban quejando. No, pero el problema es la actitud de este señor. Porque ¿qué es lo que quiere? No, pero es que el gobierno todavía tiene influencia en el Banco Central. No, ¿y qué es lo que usted quiere? Que la influencia sea del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. ¿Verdad? O del Banco Mundial, o de que yo no sé de quién. Sí, de todos esos organismos internacionales que manden ahí, hagan y deshagan. Entonces, de todos modos, lo que queremos insistir es en esto. Vamos a jugar con las reglas de la democracia, ¿eh? La democracia exige transparencia. Si el gobierno tiene una posición o el Banco Central tiene una posición, que publique su versión. Claro. Si eso se enmienda en el Congreso, que salgan las enmiendas de los congresistas. Y las propuestas, y se pongan a vista pública. Y se pongan a vista pública. El pueblo pueda seguir el proceso y pueda tomar posición. Porque, todo eso se va a hacer a espaldas de nosotros, para sorprendernos.
Y quieren entonces que digamos que estamos viviendo un proceso democrático y respetamos la Constitución y respetamos las leyes y todo se hace escondido. Ese es el proceso democrático. Ese no es. Entonces, vamos a puntualizar, así no es. Bien. Ahora tenemos una mención sobre la Internacional Socialista y yo la puse ahí porque el presidente fue y dio un mensaje y todo eso luce muy bien. Dice, Mejía urge fortalecer cooperación entre países para enfrentar crisis. Ya antes el presidente había, en el escenario de la cumbre iberoamericana, había apostrofado a las naciones desarrolladas en su conducta frente a las naciones en desarrollo. Y todo eso está muy bien. El problema es que el papel lo aguanta todo y las palabras se las lleva el viento. Entonces ya nosotros, todos los países, no estamos hablando exclusivamente de los dominicanos ni de nosotros aquí en este programa, estamos cansados de palabras. Ustedes recuerdan que el presidente Chávez, que ahora dicen que es loco y todo eso, él no es loco nada. Lo que pasa es que ha chocado con posiciones de mucho poder, como por ejemplo los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le está haciendo la vida imposible a Chávez. Y no estoy hablando del pueblo norteamericano, estoy hablando de los sectores de poder que están interesados en las riquezas de Venezuela, como su petróleo, por ejemplo. Entonces, Chávez dijo, ¿por qué tantas reuniones? ¿A qué tantas reuniones presidenciales? A cada rato me invitan a una reunión presidencial y nosotros no sacamos nada concreto de esto. ¿Cuánta razón tenía el señor Chávez? ¿Para qué tantas reuniones? Lo que pasa es que la cumbre iberoamericana es la convocatoria de los reyes de España, que tiene como añadido al gobierno de Portugal. Pero ese es el proyecto de la fusión o de la integración latinoamericana con España, que es la reedición de la conquista. Lo único que en lugar de venir las carabelas del puerto de Moguer, ¿no? De Palo de Moguer. De Palo de Moguer, a darnos palo a nosotros. Entonces nosotros vamos a invocar y vamos a pedirle a la corona española que nos vuelva a colonizar. Ese es el proceso y además, según ellos y las encuestas que han publicado, nosotros estamos de acuerdo, ya incluso han encuestado en la República Dominicana y nosotros los dominicanos hemos dicho que estamos de acuerdo con una integración con España, según han salido en la prensa las informaciones, lo cual no es verdad. Todo eso es inventado, pero nos están llevando ahí. Y hay una serie de gente que están comprometidas con eso, porque hay de todo, como tú decías, Guadalcanarix en todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Por eso hay tantas reuniones, porque cada quien quiere tener su escenario. Entonces, el escenario de la fusión con España tiene esa plataforma que se llama las cumbres iberoamericanas. Cuando se trata de otro tipo de reunión, entonces se hace convocatoria de los mismos mandatarios, pero para otra cosa. Y cuando se trata de los intereses norteamericanos, entonces lo convocan para el asunto del ALCA, que ya hemos dicho que de ALCA no va a haber absolutamente nada. Sí, el CELCEL. Excepto el ALCA-CELCEL, para aquellos que le den indigestión. Pero eso lo vamos a seguir tratando, se nos han quedado muchos temas, pero se nos acabó también el tiempo. Nos vamos por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios así lo quiere. Les hablamos de Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.